segundito. Bueno, bienvenido Raúl, que ya Fórmula Bullish ya está en la llamada y estoy viendo que estáis poniendo muchos comentarios. A ver, voy a intentar leer, vamos a hacer un poco interactivo. José Gómez, buenas tardes desde Algeciras. Buenas tardes, José, bienvenido. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? Todo muy bien por acá. ¿Ustedes qué tal? Bien, bien, bien. Aquí ya interactuando con los que están en el live, que ya están haciendo bastantes preguntas. Vamos Excelente. a, quiero, bueno, saludar primero a los que están aquí. Hola, Marcelo, desde Buenos Aires, desde Argentina. Y aquí pregunta, de hecho, Carlos pone, ¿qué opinas con 120.000 XRP aprox? Son 51.000 euros. ¿Se ve rico este mes? Entonces, a ver, me encanta que compartáis este tipo de información, pero por un lado, a ver, esto es muy importante, Carlos. Os recomiendo, ¿vale? Y no sé qué opinas tú, Raúl, ahora mientras hacemos un poco de tiempo hasta que venga Eduardo. Yo os recomendaría que no compartáis la información que tenéis de vuestros activos, aunque lo tengáis en una billetera fría, ¿vale? Porque con el paso del tiempo hay gente que con Bitcoin... ¿Por qué digo esto? El motivo por el cual digo esto... O sea, me encanta que la gente quiera ser transparente, pero también es como un punto intermedio entre querer ser transparente y compartir la información para inspirar confianza y perder tu privacidad, ¿no? Es como una línea muy fina que nunca sabes dónde navegar. Entonces, lo digo también por mí, porque me lo aplico a mí mismo. Ahora mismo hay gente que se dedica a surfear las redes sociales, a intentar averiguar, a ver quién tenía paquetes grandes de Bitcoin en el año 2013, 2014, 2015, para intentar robárselo, ¿vale? Entonces, yo simplemente por precaución, si entendéis, sobre todo que entendéis porque has metido ya bastante dinero, 50.000 euros, pues es una cifra importante, entendéis el ecosistema, habéis hecho un research y conviene protegerse también un poco, ¿no? Entonces, por favor, sé que os hace mucha ilusión, yo también a veces me muero de ganas y creo que Raúl también, de compartir nuestros paquetes, pero os recomiendo que no compartáis los holdings que tenéis de activos digitales por precaución, ¿vale? O sea, pensad a largo plazo. Ahora mismo es verdad que nadie te va a perseguir, ¿vale? Pero no sabemos, bueno, sabemos que eso ocurre con Bitcoin y creo que es bueno no hacerlo con XRP. ¿Qué opinas tú, Fórmula Bullish? Totalmente de acuerdo. Creo que desafortunadamente existe mucho tanto defraudador como gente intentando, ¿no? Robar los activos. Nosotros lo vemos, ¿no? Diario con gente que clona nuestros perfiles y los intenta contactar para ofrecerles una inversión en criptomonedas, ofrecerles ciertas inversiones fuera del mundo cripto también y digo, al final es eso, ¿no? Personas que están buscando cómo beneficiarse de los demás, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no contactamos a nadie directamente y mucho menos ofrecemos inversiones a nadie en el público, ¿no? Entonces, sí tener mucho cuidado protegiendo, ¿no? Nuestros activos. Estoy de acuerdo contigo, yo es que me muero de ganas por compartir esa información, ¿no? Y decirles, no, miren, yo estoy aquí y vamos acá. Pero justo, ¿no? No solo el no compartirlo, ¿no? Quizá también el cómo resguardas tus claves privadas, cómo resguardas tu información, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una computadora que evito bajar software, evito bajar cualquier cosa y ahí es donde hago mis transacciones bancarias, ¿no? Para justo evitar cualquier phishing que inclusive, ¿no? Yo no me doy cuenta. Entonces, sí, protejan mucho sus activos, protejan mucho su información y su persona. Desafortunadamente, les digo, en el mercado, en el mundo de las inversiones existe mucho toda esta mala práctica. Exacto. Estoy viendo aquí muchos comentarios de las cantidades de XRP que tenéis. Eh, a ver, un segundito. Estoy leyendo los comentarios. Eh, a ver. Si Carlos ha puesto, ya no lo vuelvo a decir. Sí, no, o sea, sobre todo es por ti. O sea, quiero decir, a mí me encantaría, incluso en persona,
a mí me cuesta decirlo en persona. De hecho, no lo suelo decir en persona tampoco porque, bueno, no quiero que la información fluya por allí y tampoco os explico muy poca información. Es evidente que los que estamos creando contenido en redes sociales hemos invertido en XRP, o sea, no hace falta ni explicarlo porque estamos constantemente hablando de Ripple, de ISO 20022 y demás, pero no comparto, o sea, yo no creo que muy poca gente, muy poca gente sabe realmente el holding que tengo de XRP y os recomiendo que siga siendo así por vosotros, básicamente. A ver, vamos a seguir leyendo. A ver, ¿qué otra cosa podemos hacer para prepararnos? Me parece una buena pregunta. ¿Qué otra cosa podemos hacer para prepararnos? A ver, que está aquí, Edo, lo voy a incorporar. Pues mira, yo te diría que formarte y empezar a involucrarte ya en el sector de las criptos, de blockchain, de la forma que sea, pues dirigiendo un grupo de Discord o montando eventos o quedadas de un ecosistema que te guste a ti. Mejor si es XRPL porque va a tener muchísimo potencial en el futuro. Bueno, lo tiene ya de hecho. Involúcrate con el sector, aprende, aporta valor y aparte de involucrarte en el sector, o sea, el hecho de que tengas conocimientos, o sea, todo el mundo cree que los activos más importantes, o sea, que el activo más importante son los activos digitales, o XRP, o el oro, o tus bienes inmuebles, o tu patrimonio, cuando en realidad eso no es cierto. El activo más importante es tu cerebro, eres tú mismo. Entonces, porque eres tú el que te lleva de un sitio a otro, ¿no? Entonces, creo que es importante que la gente empiece a tomarse en serio su formación personal de lo que sea. Oye, ¿te gusta marketing? Pues aprende sobre marketing. ¿Te gusta o ves una oportunidad? O sea, fórmate, porque el activo más importante no es XRP, eres tú mismo. Entonces, cuanto antes empieces a formarte a ti mismo, mejor, porque los activos van y vienen, pero tiene que ser tu habilidad de desarrollarse con el mundo la que mejora con el tiempo. Bueno, bienvenido, Eduardo, al live. ¿Qué tal, Eduardo? Todo bien, ¿y vosotros? Aquí, bien, aquí andamos. Otra semanita más en la última semana de mayo, entrando en junio. Y estábamos contestando una pregunta que me parece muy interesante, que es ¿cómo puede hacer la gente para prepararse? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues hablamos mucho de XRP, hablamos mucho de ISO 20022, pero ¿qué otras cosas podemos hacer para prepararnos? Entonces, yo he estado explicando, justo antes de que llegases, el hecho de que la gente empiece a invertir en sí mismo, en tu mayor activo eres tú mismo, no los activos que poseas, tanto oro o activos digitales o propiedades inmobiliarias. El mayor activo eres tú mismo. Entonces, ¿qué contestaríais vosotros, Eduardo y Raúl, a alguien, o qué otra perspectiva le daríais a alguien que dice, oye, ¿qué otra forma te puedes preparar para el futuro? Puede empezar Raúl, ya que llegué atrasado yo. Adelante. A ver, yo lo que haría para prepararme, o no sé exactamente a qué se refiere, ¿no? Pero imagino que a lo que va a pasar en los próximos años. Entonces, estoy muy de acuerdo con tu respuesta, Francisco. O sea, el mejor activo que tienes es tu cerebro, porque a lo mejor llegas a perder todo, se pasa algo, imagina, no sé, tienes la mala suerte, mañana te despiertas y has perdido todos tus activos digitales, o si tú tienes tu cerebro, especialmente en el mundo que estamos viviendo, es un mundo muy complejo y esta complejidad nos trae muchas oportunidades. Entonces, si usted tiene su cerebro, va a estar siempre apto a empezar algo nuevo y en muchos pocos meses construirlo todo otra vez. Yo conozco muchas historias, incluso podría contar mi historia, pero ni es el caso, pero conozco muchas historias de personas que a lo mejor han perdido todo y en 2-3 meses ya estaban arriba otra vez. Entonces, sí, tu mejor activo es tu cerebro, entonces es cuidar cómo estás pasando tu tiempo, es cuidar no solo de tu cerebro, pero físicamente, ¿no? Porque si estás bien físicamente, vas a estar bien mentalmente, y también el opuesto es verdad. Si estás bien mentalmente, muy probablemente vas a estar bien físicamente. Entonces, es prepararse especialmente para la guerra psicológica que está pasando, ¿no? Yo creo que hoy existe más que la guerra que se supone que esté pasando en Rusia o en Ucrania,
y guerras siempre han pasado, pero la guerra verdadera es psicológica y la guerra es por tu atención. Entonces existe una guerra vamos a decir, de los gobiernos, ¿no? Y todo está hecho para que tú pierdas tu atención, para que tú no estés capacitado a tomar decisiones. Entonces tenés que tener una rutina muy disciplinada, porque es muy fácil para uno cogerse el móvil hoy y pasar 8, 9, 10 horas solo consumiendo información y no hacer nada productivo. También saber elegir, ¿no? ¿Cuál información estáis consumiendo? No sé si habéis visto en Twitter ahora han actualizado el algoritmo y ahora ya no entra solo información de las personas que sigues tú, pero te llegan videos de las cosas más como aleatorias que puedes imaginar. O sea, imagina en un segundo estás leyendo algo muy interesante o algo de tu interés acerca del sistema financiero, acerca de criptomonedas, y luego abajo Twitter te va a poner cosas como videos de peleas, videos de perros, videos de las cosas más aleatorias que puedes pensar que está ahí para capturar tu atención. Y entonces, si tú no tienes disciplina hoy, te vas a perder muy fácilmente y vas a estar ahí, vas a ser una víctima de los medios de comunicación. O sea, hoy tienes XRP, mañana llegó una noticia y capturó tu atención y ya ahora no crees más en lo que habías buscado ayer y tienes miedo y quieres vender. Y así la gente pierde dinero y así la gente no consigue desarrollarse, ¿no? Entonces creo que lo mejor es preparar tu conciencia para los próximos años y estar muy concentrado, muy centrado en lo que vas a hacer, y así tendrás muy buenas posibilidades de prosperar. Totalmente de acuerdo contigo, Eduardo. Desde mi perspectiva, creo que igual, ¿no? Alineado. Preparar tu mente, tu cuerpo para estar bien, ¿no? Y hablando de preparar tu mente, estar preparado no solo es hacer un análisis, ¿no? De qué va a pasar si XRP llega a 1, a 5, a 100 o a $1000, ¿no? Y qué voy a hacer con mis XRP, ¿no? Los voy a vender, los voy a gestionar, etcétera, ¿no? Sino también educarte, la educación financiera, la educación de tus activos, ¿no? En general, ¿no? ¿Qué pasa si no llega, ¿no? ¿Cómo tengo un ahorro? ¿Cómo tengo de ese ahorro genero una inversión? Entonces es bien importante estar educado en todo el ambiente financiero para tú mismo poder gestionar esos recursos y llevarlos a buen término, ¿no? ¿Qué pasa si hago $100,000 en XRP, ¿no? Los voy a dejar ahí a que me dé un interés, o si no de un interés, quizá meto una porción a trading o una porción a bienes raíces. Entonces tú mismo tienes que, digamos, hacer un análisis de conciencia de qué es lo que vas a hacer y qué tan educado estás para hacerlo, ¿no? Porque van a llegar mucho, como bien comentaban, mucho ruido, mucho información que no aporta nada a tu educación, a tu mente clara, a tu mente saludable. Va a llegar mucha información, entonces ese ruido, ¿cómo lo vas a poder alejar para estar concentrado en lo que realmente importa, ¿no? Y ahí viene la parte de la mente. Por ejemplo, en el trading hablamos del psychotrading, ¿no? De cómo la psicología en el trading juega a favor o en contra, ¿no? De cuando tú inviertes en un activo. Entonces, muy alineado con ustedes, creo que el prepararnos en educación, prepararnos mentalmente y físicamente nos va a llevar a un buen término. Y también añadiría, no solamente cuidar o sea, empezar a formarte, sino empezar a desarrollar otros hábitos. O sea, el ser humano es como, no somos cajitas, ¿no? O sea, si tienes malos hábitos en un área de tu vida, eso va a afectar al resto de áreas de tu vida. Entonces, esto no tiene nada que ver con las criptos, pero proponte hacer deporte todos los días, proponte comer de forma saludable, proponte, pues, yo qué sé, cosas que estén más fuera de tu zona de confort, cambios en tu hábito para mejorar también, no solamente a nivel de cerebro, sino a nivel de físico, ¿no? O sea, medita, incorpora nuevas rutinas en tu día a día, porque eso va a hacer que pues mejores en general como persona. Entonces, no solamente focalizarse a nivel de adquirir conocimientos, sino focalizarte a nivel de desarrollo personal. Creo que es un apartado importante a la que la gente no está prestando
atención. Entonces, es como cuidarte como persona, básicamente, e intentar mejorar en todas las áreas de tu vida, no solamente financiera, sino pues todo en general, ¿no? Todas las áreas. Yo quiero añadir algo sí, muy interesante lo que has dicho, Francisco, es que la gente ignora muchos aspectos. Criptomonedas, o sea, para que uno esté aquí haciendo inversiones y estamos hablando de mucha volatilidad, ¿no? O sea, las criptomonedas pueden estar aquí hoy como mañana pueden bajar 20%, 30% en un día o hasta más. Una persona para poder lidiar con eso, especialmente una persona, vamos a decir, que está invirtiendo una cantidad razonable de dinero, ¿no? Tiene que tener sus hormonas funcionando bien y eso es todo lo que los gobiernos estuvieron haciendo en las últimas décadas, es terminar con las hormonas, sea de los hombres que de las mujeres. Entonces, si tú no tienes tu sistema hormonal que esté funcionando, tú nunca vas a conseguir estar centrado, vas a tener siempre fluctuaciones de humor, o sea, se baja, ya vas a ponerte depresivo porque ha bajado, se sube, va a estar demasiado, tienes que estar estable, o sea, no puedes dejar que las emociones del mercado te vayan a afectar las emociones. Yo para mí, si XRP mañana sube a $1, o baja a 30 céntimos, a mí no me hace diferencia. Yo ni siquiera voy en mi cartera, en mi cartera fría a controlar cuánto dinero tengo ahora. Yo tengo un plan. Yo sé que voy a tener mis XRP ahí, entonces de verdad no me interesa, se va a bajar un poco, se va a subir un poco y más, tener más contacto con la naturaleza también. Yo, a ver, paso mucho tiempo de mi día actualmente, ¿no? Porque tengo el negocio online, tengo la criptoacademia, tengo mis redes sociales, son demasiadas horas en que estoy con el móvil, pero tengo mucho cuidado para no dejar estar solo todo el día aquí encerrado en mi casa sin cogerme sol, sin cogerme vitamina D. Esas son cosas que te van a desconectar de la realidad. Entonces no puede ser extremo, ¿no? Sí, es verdad, paso muchas horas con eso porque estoy haciendo mi rienda de eso, yo trabajo con eso, pero yo todos los días hago deporte, todos los días cojo sol. Voy siempre, hay una montaña aquí cerca de mi casa, voy siempre ahí, me quedo 1, 2, 3 horas al día sin tocar el móvil para tener sanidad mental. Creo que eso es el más importante ahora. Y teniendo sus hormonas funcionando, teniendo sanidad mental, como has dicho Francisco, con meditación, y con eso tú consigues muy fácilmente distinguir lo que es real de que no es real, consigues no reaccionar a las noticias, a todo eso está intentando capturar tu atención. Entonces tenéis que, antes de pensar cuál criptomoneda voy a comprar, tienes que recuperar tu atención porque nos estuvieron destruyendo la atención a través de los móviles, a través del internet, de las redes sociales, pero no podemos tampoco quitar nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que ser responsables. Y quiero darles las malas noticias a algunos aquí. Yo tampoco creo que vamos a estar durmiendo un día y el otro día nos vamos a despertar y estamos todos ricos porque XRP ha subido, porque no va a ser así. En mi opinión, al menos, no va a ser así. No estoy diciendo que no podemos y que no vamos a crear una cantidad de dinero muy buena con XRP, por ejemplo, pero no va a ser algo así, pero si no, a lo mejor sube un día y van a pasar noticias y manipulación de mercado y va a bajar otra vez y pueden salir con cosas que no esperamos que vayan a pasar. O sea, no sé qué opináis vosotros. ¿Creéis que os vais a despertar un día y toda esa gente está rica de un día hasta la noche, como de la noche hasta la mañana, o que va a ser un camino de muchas adversidades y tenemos que tener la sanidad mental para llegar hasta el final? No es un sprint, no sé cómo se dice en español, pero es una maratona. ¿Qué opináis? Estoy muy de acuerdo. Es una maratón y hay que cuidar el proceso, que es lo que la gente no está haciendo, ¿no? O sea, yo estoy muy de acuerdo con el pasar tiempo en la naturaleza. Estoy leyendo algunos comentarios que pone el miedo. Voy a hacer un pequeño inciso, ¿vale? Es que hay una persona que está siendo contactado por perfiles falsos y quiero volver a repetirlo porque ahora ya somos 250 personas. Aquí Joseph pone, de los 3 en pantalla, el único que me ha contactado fue Edo, ofreciéndome invertir en criptos. Ninguno de nosotros te va a contactar, Joseph, ofreciéndote rentabilidades en criptos, ¿vale? O sea, la única forma de contactar con nosotros es a través de los links oficiales
que tenemos en los perfiles, en las únicas cuentas oficiales. No, nadie te va a dar su WhatsApp ni su Telegram para que ni escribirte un privado para que hables con ellos, porque sí, no funcionamos así. Entonces, mucho ojo con los perfiles falsos. Hay muchísimos. Entonces, ojo con esta parte. Cierro paréntesis, continúo contestando tu parte. Creo que la parte de pasar tiempo en la naturaleza es muy, muy importante, sobre todo los que creamos contenido en redes sociales, que pasamos, aparte de por nuestro trabajo, muchas horas delante del ordenador, además creando contenido con las horas que eso conlleva y muchísimas cosas más. Todo se hace de forma digital y es necesario pausar y desconectar de toda la tecnología, que es lo que la gente no hace. Y cuidarte, o sea, si no es que se produce un desequilibrio, ¿no? O sea, no pasa nada que pases etapas pues más intensas, pero de vez en cuando tienes que desconectar para mantener cierto equilibrio. Y en cuanto a cómo va a ser el proceso, yo creo que va a ser una maratón. Va a ser una maratón. Hay muchas teorías sobre cómo va a ser el proceso, pero yo creo que las cosas pueden ser más... no lo sé, realmente no tengo una bola de cristal. Simplemente prepárate psicológicamente para turbulencias. Hay una guerra de información brutal. Y cuesta mucho distinguir lo que es verdad de lo que es mentira en todo este ecosistema con la cantidad de información. O sea, estamos sometidos a un exceso de información, en concreto además en el sector de las criptos, ¿no? Porque hay mucha información negativa. Entonces cuesta distinguir un poco lo que es cierto de lo que es incierto. Y bueno, eso lo vamos a ir viendo con el paso de los meses y de los años, lo vamos a ir viendo con más claridad, pero bueno, la verdad es que no tengo claro si va a ser más, como ha dicho Eduardo, un flip the switch moment o algo más progresivo. Depende del día, pienso una cosa u otra, dependiendo de cómo sea la información que haya, pero en cualquier caso no tengo una expectativa ni de fecha ni de cuantía, ¿vale? Yo creo que esto es importante, no tener expectativas. Puedo tener una opinión de un lado o de otro, pero lo importante es no tener una expectativa, porque la expectativa te genera, pues, no en tal fecha va a ocurrir esto. No, olvídate. Simplemente entiende el proyecto, entiende que los timings los desconocemos todos y ya está, con una mentalidad mucho más a largo plazo. ¿Qué Sí, opinas tú, como bien Raúl? comentan, realmente desde mi perspectiva igual, ¿no? No va a ser que lleguemos a $1,000 en 5 minutos, ¿no? Que nos levantemos, como dice Eduardo, y ya seamos millonarios, sino que va a ser un proceso en donde primero tenemos que llegar al máximo histórico y después tendremos que ir superando, ¿no? Va a haber ciertos niveles en donde la gente que posee XRP decida vender, entonces eso va a provocar una baja y vamos a estar consolidando, ¿no? Y generando información técnica para poder llegar a ese objetivo, ¿no? Y recordemos, Apple, Amazon no llegaron a donde están de manera inmediata, ¿no? Fue un proceso en donde, por ejemplo, Amazon, ¿no? Comenzó como una tienda de libros, se fue consolidando, fue cambiando su infraestructura y llegó, bueno, a cierto nivel, ¿no? Aquí XRP tendrá primero que superar el máximo histórico, que resolver el tema de la demanda, posteriormente a eso tendrá que ir adoptando más proyectos, todo lo que tiene en posesión XRP Ripple de XRP tendrá que ya estar en posesión del público en general para que, bueno, empecemos con el juego de la oferta y la demanda y de ahí, bueno, yo creo que empezará a crecer mucho más rápido, se empezará a acelerar, ¿no? Pero todo tiene su porqué, todo tiene sus pasos, ¿no? Y hablando de XRP, de lo que resuelve, que es un tema de liquidez, bueno, no se puede llegar inmediato porque no es como, por ejemplo, una farmacéutica, ¿no? En donde una acción, tú inviertes en esa acción, la farmacéutica anuncia que acaban de descubrir la cura contra el cáncer y bueno, la acción vuela de $1 a $500, ¿no? Aquí estamos hablando de que para adoptar un proyecto por ejemplo, de un banco, se requieren ciertos pasos, ¿no? Para que lleguemos a esa adopción.
Entonces, desde mi perspectiva igual, ¿no? Sí va a subir a cierto nivel y de ahí, bueno, vamos a consolidar para seguir subiendo. Entonces, muchos venderán en ese nivel donde suba y ahí es donde entra lo que platicábamos, ¿no? El estar claros de nuestro proyecto, en estar claros de cómo va a ser nuestro proceso, ¿no? Porque cada quien será distinto, ¿no? Quizá algunas personas decidan vender, otras decidan mantenerlo, ¿no? Y quizá las personas que decidan vender muy temprano, posteriormente vean un incremento mucho mayor, ¿no? Y vendrá de esa parte, de no estar equilibrados mentalmente, ¿no? Para poder dejarte llevar por de alguna manera esa emoción, ¿no? De tener ya cierto nivel o tener cierto precio. Entonces, el tener ese equilibrio creo que va a ser bueno para que después podamos llegar hacia otros puntos, ¿no? En donde queremos que esté Ripple o donde sabemos que va a estar Ripple, ¿no? Ripple va a ser un banco, quizá, ¿no? Pero llevará un proceso el que llegue a ser un banco, ¿no? Ripple tendrá una acción, sí, una acción bursátil, sí, cuando resuelve el tema de la demanda, ¿no? Ahorita podemos comprar acciones en el pre-IPO, pero no está listada en la bolsa, ¿no? Cuando llegue a esa parte podremos tener nuestros XRP como tema de liquidez que no tiene nada que ver con Ripple, con la acción, con la empresa, y podemos tener la parte de acciones, ¿no? Que ya tendría que ver con la empresa, que ya tendría que ver con ganancias, dividendos, etcétera, ¿no? Entonces, tener bien claro eso para cuando suceda no nos agarre por sorpresa y tener ese centro que necesitamos para poder llevar a la inversión a otro nivel. Os voy a poner un ejemplo, y es que esto de verdad que estamos hablando ahora es importante. El 70%, no sé si es el 70 o el 80% de a los que les toca la lotería, a los 5 años están arruinados, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que el problema de la sociedad no es el dinero, somos nosotros mismos. Esto es como una verdad incómoda, ¿vale? Pero es cierto. Somos nosotros mismos los que no sabemos gestionarnos, no sabemos gestionar nuestras finanzas, no tenemos suficiente autocontrol de nuestras pasiones, tanto a nivel de alimentación, tanto a nivel deportivo, a nivel mental, a nivel espiritual. O sea, si no sabes controlarte a ti mismo, da igual la cantidad de dinero que tengas. Si el dinero lo único que va a hacer es reflejar en mayor o en menor medida tus virtudes y tus defectos, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante que empecéis a focalizaros en desarrollaros como personas, porque el 80% de los que les toca la lotería acaban arruinados al cabo de los 5 años, y por eso tantos deportistas, después de haber ganado muchísimo dinero con carreras profesionales súper brillantes, acaban arruinados. Porque no es un tema de ganar dinero, es un tema de saber retenerlo. O sea, las cualidades o las habilidades para generar dinero son diferentes a las cualidades de retenerlo, ¿vale? La capacidad de retener riqueza es diferente a la capacidad de generarla. Y entonces hay gente que es muy buena generando esa riqueza, pero no tiene la capacidad de retenerlo, ¿vale? Pues profesiones muy bien pagadas, están muy bien pagadas, pero si tienes malos hábitos de gasto, da igual lo que ganes, porque siempre vas a estar gastando lo que ingresas. Entonces eso ya implica formación financiera, una serie de cosas a nivel de desarrollo personal. Creo que eso es importante tocarlo. Y también hay una pregunta muy recurrente que hay una persona que ha puesto muchísimas veces que quiero hablar, que hablamos en todos los lives, pero creo que es importante recalcarlo y no me cansaré de repetirlo. Y es, oye, han preguntado aquí, ¿a cuánto crees que llegará XRP en los próximos 4 años? Entonces digo lo mismo siempre y no me cansaré. Y es, olvidaos de cifras y olvidaos de cuándo, ¿vale? Es una opinión extremadamente impopular en el sector de las criptos. De hecho, lo que te encuentras habitualmente de gente creando contenido es, oye, XRP va a subir a no sé cuánto en tanto tiempo. No me vas a escuchar diciendo eso en redes sociales, no me vas a pillar. Mi perfil de inversión es muy diferente, creo que el de Eduardo y Raúl también. Es mucho más a largo plazo y entendiendo el ecosistema, ¿no? Entonces os contesto de la misma forma. Estudiad el ecosistema, estudiad el potencial de crecimiento que tiene, invertid dinero que no os haga falta ya, que no os haga falta en los próximos 6 meses, año y medio, y entonces os va a dar igual cuando va a subir, os va a dar igual, ¿vale? Porque entendéis el
el ecosistema. ¿Cómo veis vosotros el tema de qué contestación le daríais a una persona que dice, oye, ¿cuánto va a llegar a valer dentro de 4 años XRP? ¿Qué contestación le daríais? La primera cosa es que yo conozco personalmente a muchas personas que no se importan de trabajar 20, 30, 40, 50 años en un empleo que no les da gusto en hacérselo, y cuando terminan ni siquiera tienen los recursos para tener se dice una jubilación, ¿no? En español, y Una mantener jubilación. una buena calidad de vida. Y bueno, entonces eso solo para poner una perspectiva. ¿Cuánto va a tardar? O sea, ¿se vas a aguantar 6 meses, un año, 2 años, hasta 2025? Yo, al menos en mi visión, si vas a poner eso en the big picture, eso representa muy poco tiempo. Es que la gente a lo mejor quiere que suba mañana hasta $50. Y en mi opinión no va a pasar así. Y acerca de una previsión del precio, ya hemos contestado esta pregunta muchas veces. Yo no hago previsiones a largo plazo. Solo lo que suelo decir es que, número uno, el potencial de valoración del XRP es infinito. O sea, para arriba tiene un potencial literalmente ilimitado, porque lo que se puede crear con el ecosistema, y considerando también que vamos aquí a mover cantidades muy grandes de dinero a través del XRP Ledger, entonces sí, el potencial es muy, muy alto. Y la única, vamos a decir así, previsión que hago a corto plazo es después del proceso terminarse, si ganamos a la SEC. Yo tengo convicciones que podemos llegar muy rápidamente hasta $10. Eso porque considerando que la máxima histórica es $3.84, y llegamos ahí sin tener capital, vamos a decir capital de grandes instituciones. Y ahora cuando Ripple gane el proceso y tengamos la legal, ¿cómo se dice en español? Ahora se me ha ido la palabra, clarity, clareza jurídica. Entonces podremos tener un capital institucional y sí, podremos ver subir hasta $10, a lo mejor hasta más. Pero acerca de una previsión específica yo no la hago, porque eso sería simplemente especular, ¿no? Y Raúl, ¿qué opinas? Sí, es especular definitivamente. Digo, ¿cuántos? Me voy a remontar a dos historias, ¿no? Una, ¿cuántos que cuando Bitcoin estaba en 50,000, en $60,000, escucharon a gente en el medio de las redes sociales diciendo que Bitcoin iba a llegar a 1 millón el año pasado, que debido a las circunstancias iba a volar? Y tal cual, no hicieron cálculos, dijeron me voy a hacer millonario en un año, invirtieron en Bitcoin y hoy pasan 2, 3 años y se dan cuenta que no solo no son millonarios, ¿no? Sino están perdiendo dinero por tener una predicción de algo ficticio, ¿no? Y es como si yo dijera, ¿cuándo va a explotar el volcán en México, no? Pues no lo sabemos, ¿no? Existen muchas variantes que me van a llevar a esa parte, ¿no? Igual aquí, ¿cuándo va a Ripple a llegar a $1,000? No lo sabemos, ¿no? Depende de cómo sea la adopción, depende de la demanda de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué cantidad entre por allá? Si Ripple se va a Dubai, muchos factores que te hacen eh, saber que es un buen proyecto, pero si tú pones un precio, si escuchan un precio, va a ser especulación, ¿no? Decir, tal cual, ¿no? Yo hago mi regla de tres en donde pongo los XRP que están disponibles en el mercado, cuánto dinero está en el mercado de transferencias internacionales. 10 trillones, ¿no? 10 trillones entre el volumen de XRP o los XRP disponibles me da un precio de $100, ¿no? Pero eso es tal cual un cálculo, no quiere decir específicamente que Ripple va a adoptar o va a tener el control de todo el mercado de transferencias internacionales, ¿no? Entonces ahí es donde empieza la especulación, ¿no? Yo puedo decir un precio, sin embargo, dependerá de muchos factores, ¿no? Entonces yo estoy alineado con ustedes, realmente
es el invertir dinero que no necesites en el corto plazo, dejarlo fluir como cualquier inversión, ¿no? Como cuando tú inviertes en tu carrera, ¿no? ¿Cuánto me va a tardar la carrera? Normalmente, o la licenciatura, aquí en México se le dice así, 4 años, 5 años, ¿no? Pero quizá suceden factores que me tardo un poco más, ¿no? Entonces, tener esa inversión de alguna manera estática, esperando a que sucedan las cosas, sin llegar a ese estrés, ¿no? De ver diario el precio, a ver cómo va y estresarme porque no llego al objetivo, ¿no? Porque después resulta que tengo que pagar mi renta con el dinero que ya puse en mis XRP, ¿no? Entonces, ahí bien claros con la inversión, bien claros con el objetivo de la inversión, que es a largo plazo. No estamos especulando, no estamos haciendo day trading para aprovecharme de esa volatilidad. Y bueno, de ahí se derivará una buena inversión que quizá tarde un par de años, pero los resultados, estoy de acuerdo con Eduardo, van a ser buenos, ¿no? Va a ser una generación de riqueza bastante importante. Sí, muy de acuerdo. Aparte que es un poco usar los mismos principios de la bolsa, pero en el sector de criptos. Y es que el dinero pasa de los que no tienen paciencia a manos de los que tienen paciencia. Entonces, yo creo que hay suficientes creadores de contenido en redes sociales hablando sobre posibles precios de XRP y creo que hay que intentar contrarrestar eso, que no me parece mal que la gente quiera hablar de predicciones de XRP, ¿vale? Porque al final, pues, tienes que tener una opinión, pero creo que ya hay suficiente hype sobre cuánto puede llegar a valer XRP en el futuro y hay que como calmar un poco las aguas y ser un poco más tranquilo en cuanto a cuánto puede llegar a valer, ¿no? Sobre todo, pues, hablar más de la utilidad o incluso, algo que también vimos Eduardo y yo en París, empezar a hablar del ledger de XRPL, ¿no? De la cantidad de proyectos que se pueden construir encima del ledger de XRP y que puede servir para solucionar problemas reales aparte de lo que ya se utiliza habitualmente, ¿no? Entonces creo que esto es bueno poner el foco en no solamente en intentar acumular, puedes, por ejemplo, meterte en xrprichlist.com, ver la tabla de quiénes son los que más tienen XRP y en vez de pensar en cuánto a cuánto va a llegar, simplemente ponte el objetivo de ir escalando el top porcentaje, ¿no? 10%, 5%, 4%, 3%. Entonces, de esa forma tienes un objetivo, trabajas hacia un objetivo y sabes que cuanto más acumules, mejor, simplemente, ¿no? Que es lo que estamos haciendo todos, que es acumular hasta que ya no tenga sentido seguir acumulando. Y entonces con esa estrategia en mente, bueno, yo creo que lo que sí que puedo decir con bastante tranquilidad es que cuando las CBDCs estén en marcha, XRP sí que tiene que estar valiendo una cifra que no es, o sea, sobre todo las CBDCs que estén montadas encima del ledger de XRPL, cuando eso esté en marcha, no puede estar a los precios que estamos viendo ahora mismo por la cantidad de volumen que se estará moviendo. De hecho, ha salido un estudio de Juniper Research que explican que el potencial de crecimiento del mercado de las CBDCs ahora mismo está en torno a los 100 millones y en 2027, es decir, en 5 años, va a estar en torno a los 213 billions, miles de millones, ¿no? Y eso solamente es un caso, una utilidad con las CBDCs. Hay más objetivos, ¿no? Entonces, o más problemas que solucionar. Entonces, simplemente entended el ecosistema, el problema que soluciona y ya está. Y quería comentar con vosotros algo que se ha hecho viral estos días en Twitter, que de hecho lo publicó Edu Eras, es un ambasador de XDC en España y publicó un tweet en el que explicaba que el número de billeteras activas ha pasado en menos de 24 horas, o de 24 a 48 horas, de 60.000 billeteras a casi, creo que eran 900.000 billeteras. Un aumento exponencial. Me encantaría poder compartir con vosotros la imagen, pero lo estoy haciendo desde el móvil, no puedo hacerlo desde el ordenador. Pero es una explosión en el número de billeteras activas que pasó también hace un mes, o un poquito menos de un mes, y luego volvió a bajar.
¿A qué creéis vosotros que puede deberse esta explosión en el número de actividad de billeteras activas del XRPL, que es un por no sé cuántos? O sea, ¿creéis que es por rumores de que va a haber un acuerdo por el 13 de junio? Bueno, por los emails de Hinman. ¿Cómo lo interpretáis vosotros esto? Bueno, a ver, tenemos recientemente muchísimas noticias positivas, ¿no? O sea, todas las direcciones nos están llevando a creer que vamos a tener una victoria acerca del SEC. Pero claro, eso no se puede decir 100%, como decimos siempre, se puede siempre esperar el inesperado. Pero hay otra cosa que quería comentar, es que, bueno, vamos a pensar un segundo. ¿Cuál es la única moneda ahora que está, vamos a decir, en los holofotes, se dice los highlights de los medios de comunicación por la cuestión del SEC lawsuit? O sea, el proceso contra Ripple está trayendo muchísima atención acerca de XRP. Entonces, yo mismo he visto muchos que antes eran como los llamamos los Bitcoin maximales, ¿no? Aquellos que creían solo en Bitcoin como fuera una religión. Yo vi que muchos de esos ya empezaron de hablar mal acerca de XRP y empezaron ya a querer construir su audiencia hablando acerca de XRP. Bueno, hay razones para eso, ¿no? Porque las evidencias están ahí, es imposible ignorar, ¿no? Yo mismo ayer en mi Twitter puse un documento que estaba en el Parlamento británico. No sé si habéis visto mi tweet acerca de eso, pero que estaban explicando ahí todas las razones por cuales XRP está aquí para quedarse y otras monedas están amenazadas. Por ejemplo, hay un acuerdo climático que quiere descarbonizar todas las criptomonedas hasta 2040 y está envolvido en eso el Foro Económico Mundial. Entonces, creemos que de verdad Bitcoin va a ser la moneda dominante. Yo no creo, ¿sabes? Entonces hay que ver, o sea, en cuanto más la gente empiece a buscar, a ver, y una cosa es la opinión, o sea, una cosa sería llegar aquí, Eduardo, Raúl, Francisco, y decir, mira, esta es nuestra opinión. Yo no creo que eso tendría un impacto en la creación de millares de billeteras en los últimos meses, pero al paso en que los inversores estén haciendo sus propias búsquedas y encuentren, porque los documentos están disponibles a todos, ¿no? Documentos del Parlamento Británico, documentos del Foro Económico Mundial, personas que estén dentro de la Reserva Federal y también simultáneamente trabajando con Ripple. Eso nos da muchas direcciones de que XRP está aquí y XRP se va a quedar y XRP va a ser una de las monedas más importantes, si no la más importante, en el nuevo sistema financiero. Entonces yo creo que es muy natural que cuanto más tiempo vaya pasando, más billeteras vamos a tener, y especialmente porque ahora la moneda que tiene más posibilidad, vamos a decir, también a corto plazo, porque esto puede explotar a cualquier momento. O sea, como ha dicho Raúl, es un volcán, nadie sabe cuándo va a eruptar, pero si tenemos el proceso y Ripple gane este proceso y XRP va a ser la primera moneda regulamentada, eso va a tener un impacto tremendo y creo que el precio va a reflejar eso. Entonces, en mi opinión, es muy natural este crecimiento en la cantidad de carteras. ¿Cómo ves, Raúl? Digo, de acuerdo con ustedes, creo que el hecho de que hagamos ese incremento de carteras tiene varias vertientes, ¿no? Una, sí, las noticias, Metaco, Ripple adquirió Metaco, Metaco recibió un premio internacional, el Nasdaq, también de alguna manera involucró a Ripple y dio un thumbs up, un aplauso a Ripple por todo lo que está haciendo. Eso, bueno, lleva a que más inversores se fijen o volteen a ver a Ripple, ¿no? Porque están saliendo noticias y noticias un poco más validadas, ¿no? No tanto de medios no conocidos, ¿no? Si uno lee o se mete a la página del Nasdaq y encuentra esta nota de Ripple, es más fácil que confíe uno para invertir en esta parte, ¿no? Y también
hay otra parte que es el cómo se están moviendo los capitales, ¿no? Como bien dice Eduardo, ¿no? Muchos que invertían en Bitcoin quizás están diversificando también al no ver resultados en Bitcoin, se están diversificando en otras monedas importantes. Una es XRP, XRP está en el lugar número 6 de la lista, ¿no? Entonces, al ver estas noticias, ver el cómo está fluyendo la información o cómo están fluyendo los rendimientos en Bitcoin, voltean y diversifican. Y otra es el aumento del techo de la deuda, ¿no? Desde mi perspectiva, si bien solucionaron un tema a corto plazo, taparon un bache en el corto plazo, el tema sigue, ¿no? Una probable recesión sigue, el aumento de tasas de interés seguirá. Entonces, eso no causa confianza en los inversionistas, ¿no? Ni en el mercado de valores. Y todo ese capital que quizá también está invertido o estaba invertido en el mercado de valores comienza a fluir hacia otras opciones, ¿no? Que hablamos criptomonedas. Entonces, gente que invertía en el mercado de valores, quizá del 100% de lo que invertía, ya tengo un 40, un 50% en el mundo cripto, ¿no? Y vamos a ver esa masificación y esa adopción hacia el mercado cripto, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva es todo eso. Y también, ¿no? Que algo que no nos van a decir, ¿no? Si existen proyectos grandes, ya sea del gobierno, de bancos, van a empezar a comprar XRP, ¿no? Para estos proyectos, para la adopción masiva, para cuando XRP llegue a explotar, y eso, bueno, se va a reflejar en aumento de precio, en aumento de volumen y también en el aumento de carteras que custodian estos activos. Entonces, yo creo que hay una mezcla de varias cosas que nos están dando indicadores positivos, ¿no? Hacia dónde va Ripple. Es un gigante dormido que empieza a despertar, por así decirlo. Lleva mucho tiempo de alguna manera dormido. Bitcoin, Ethereum, las meme coins inclusive ya tuvieron su momento. Ripple ha estado tranquilo, digamos, en paz en varios años, y quizás eso, ¿no? Que estemos viendo el cómo empieza a despertar para después llegar a esa adopción que esperamos. Muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Yo lo único que añadiría, yo le meto mucha caña en redes sociales a Bitcoin, también como estrategia de marketing para llamar la atención. No le deseo ningún mal, obviamente, a Bitcoin, pero creo que el momento de Bitcoin ha pasado, y esto lo digo de verdad. O sea, es verdad que Bitcoin ha sido el pastel con el que se ha abierto el sector de las criptos, pero yo creo que es importante entender los timings, o sea, el para qué sirve, o sea, que cada producto sirve un propósito en un momento determinado en el tiempo, ¿no? Entonces, Netscape tuvo su momento, después de Netscape vino Internet Explorer, después de Internet Explorer hemos tenido Safari, Google Chrome, es decir, nada dura para siempre, y esto es muy importante, ¿vale? Lo mismo va a ocurrir con todos los activos digitales, incluido XRP, ¿vale? O sea, XRP tiene fecha de caducidad. Llegará un momento en el que llegará una tecnología mejor que pueda acabar sustituyendo a XRP. Es decir, no tenemos que ser maximalistas de ningún sector, tanto ni de Bitcoin, ni de Ethereum, ni de XRP, ni de XLM, sino lo que hay que hacer es intentar entender estos ciclos, que es la curva de adopción, ¿vale? Es una gráfica donde primero hay early adopters, o sea, los que adoptan una tecnología de forma temprana, y luego una explosión, llegas casi a la punta más elevada, y luego una caída, ¿vale? En Bitcoin había que invertir cuando estaba por debajo de €1, por debajo de 10 incluso, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha acabado teniendo 5 cifras. Entonces, ese es el crecimiento que tienes que buscar. Lo mismo con Ethereum. Cuando tú inviertes en Bitcoin y ya está en 5 cifras, la oportunidad exponencial de crecimiento ya ha desaparecido. Y lo mismo va a ocurrir con XRP. Cuando XRP, por desgracia, ya valga muchísimo, será cuando la gente empiece a invertir, igual que ha ocurrido con Bitcoin. Y lo que tienes que hacer es adelantarte a esas curvas de adopción, que en este caso estamos hablando del sistema financiero. Por eso es tan divertido este activo digital, porque este activo digital, a mí, a Eduardo y a Raúl, nos da igual que la gente invierta. Obviamente, le deseas el bien a la gente, obviamente, ¿no? Y quieres que la gente invierta. Lo que pretendo decir es que el precio de XRP no va a subir
porque nosotros recomendemos este producto o no. Va a subir porque el banco lo utiliza, cosa que no tiene nada que ver con el resto de activos digitales. Bitcoin va a subir o el resto de activos digitales va a subir si hay gente que lo compra. En el caso de XRP no. La apuesta de XRP y los activos relacionados con ISO 20022 es la utilidad del sistema financiero. Entonces la apuesta es detectar los activos digitales que va a utilizar el sistema financiero. Que esto es una estrategia mucho más conservadora, mucho más inteligente que esperar a que un conjunto aleatorio de personas vayan a decidir invertir en Dogecoin, en Memecoin o en cualquier activo digital, que yo creo incluso no lo llamaría ni activo digital, sino son pumps and dumps, que simplemente son estafas piramidales, ¿vale? Esta es la gran diferencia de, oye, ¿por qué recomendáis tanto el activo digital? ¿No? ¿Con qué propósito? Con perdón, no nos va a afectar, o sea, no vamos a conseguir. A mí no me afecta que haya otras personas que inviertan o no, a Eduardo tampoco y a Raúl tampoco. ¿Por qué? Porque la subida de precio no va a venir determinada porque haya un público que compre o no, sino va a venir determinada por la adopción del sistema financiero, cosa que es una estrategia mucho más conservadora. Aquí hay un comentario muy bueno que es, oye, hablas de las CBDCs como si fuese algo bueno, te falta informarte. Me parece un comentario buenísimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que entender la tecnología como es. Y es que Internet, ¿vale? Hay muchas personas que dicen, oye, nos controlan con el móvil, nos controlan con la tecnología. Entonces yo creo que es importante no tener mentalidad de víctima, ¿vale? Y entender que la tecnología, nadie te obliga a que pases 12 horas al día consumiendo contenido, y lo mismo va a ocurrir con las CBDCs. Va a haber gente que va a saber adaptarse a esa tecnología, va a haber gente que va a ser más libre que nunca y va a haber gente que va a ser más esclava que nunca por culpa de sus propias acciones, ¿vale? Evidentemente vivimos en un sistema con una serie de normas, pero si criticamos las CBDCs, en realidad estamos criticando también el dinero que utilizamos ahora mismo, que es un dinero del Banco Central. Es lo mismo, pero en formato físico. Entonces, bueno, pues eso ya es una crítica al sistema que podemos estar más o menos de acuerdo en que es mejorable, pero es como vivimos, o sea, es cómo funciona el mundo. No voy a cambiar cómo funciona el mundo. Lo único que puedo hacer es adaptarme a cómo funciona el mundo y aprovechar las oportunidades, ¿no? Entonces, las CBDCs no es una cuestión de si es bueno o es malo. Las CBDCs son una realidad. Esto, cuanto antes lo entienda la gente, mejor. Creo que es muy importante explicarlo de una forma muy clara. Las CBDCs no son una opción, porque la gente se cree que de verdad que hay una opción a que no existan las CBDCs. Y Bitcoin, desde luego, no es una alternativa a las CBDCs. O sea, es decir, Bitcoin no supone una amenaza para el sistema financiero. Los bancos centrales están muy tranquilos con Bitcoin porque saben que no es una amenaza. Y eso simplemente por aclarar. ¿Qué opináis vosotros de las CBDCs? ¿Cómo lo enfocáis? ¿Cómo contestaríais a este comentario de habla de las CBDCs como si fuese algo bueno? Y no lo digo en plan desde el hate, o sea, quiero decir, yo quiero engage en este tipo de comentarios porque creo que hay una labor educativa importante de explicarle a la gente qué son las CBDCs, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros esto, Sí, Raúl? las CBDCs llegaron para quedarse. De hecho, quizá muchos no lo sepan, pero 99, 98% de los países ya tienen proyectos en CBDCs, y muchos ya adelantados, ya muy adelantados para su adopción o su implementación, ¿no? Entonces, no es que nosotros vayamos a decidir si implementarlas o no, ¿no? Más bien es el cómo tenemos los ojos abiertos para usarlas de manera efectiva, ¿no? Mucho hablamos, ¿no? De el móvil, por ejemplo, como el celular, ¿no? Cómo se usa, ¿no? El cómo se puede usar para bien o para mal, ¿no? Para estar viendo videos todo el día sin sentido, o educarnos, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Cómo se usa el dinero de manera efectiva. Las CBDCs, bien se habla de la manera negativa, ¿no? Que puede ser una herramienta de control, una herramienta de alguna manera de los gobiernos para restringir, ¿no? La caducidad del dinero, etcétera, ¿no? El punto es cómo nosotros lo llevamos hacia otros términos, ¿no? Que sea algo positivo para el mundo, y no esa parte negativa, ¿no? Porque no es que nos vayan a preguntar, ¿quieres usar la CBDC? Sino van a empezar a ahorcar al sistema para llevarnos allá, ¿no? Para en algún punto
ya esté adoptado por medio de la CBDC. Entonces, es como nosotros tenemos los ojos bien abiertos, la educación necesaria para llevar esto a buen término, ¿no? Para hacer como un uso del móvil, ¿no? Usarlo de manera efectiva sin necesidad de que estemos anclados o atados de manos hacia un móvil o hacia algún instrumento. ¿Tú qué opinas, Edu? No se te oye, Edo. Creo que estás en mute. Estás en silencio. Había mutado el micrófono que estaba poniendo el cargador aquí. Pero yo tengo una opinión muy sencilla y muchas veces la gente piensa, porque los que tienen XRP quieren y cada vez que sale una noticia están contentos que van a llegar los CBDCs, los Central Banks Digital Currencies. Bueno, eso no es bien verdad. A ver, somos los primeros a criticar el gobierno y somos los últimos que queremos control gubernamental, eso os puedo asegurar, ¿no? Incluso los últimos años ya nos han demostrado cuánto peligroso son los gobiernos y lo que han sido capaces de hacer, pero hay que ser neutros en eso, si no vas a acabar perdiendo muchas oportunidades financieras porque estás llevando eso como una cuestión de principios y vas a estar diciendo, oh no, porque los CBDCs, eso, no quiero comprar XRP porque están haciendo acuerdos con los gobiernos. Quien vas a perder va a ser tú, porque el hecho que vamos a decir, si Eduardo hoy se va a revoltar contra el gobierno y vender todos sus XRP, ¿y qué va a pasar? La vida va a seguir, el gobierno va a seguir haciendo lo que quiere independiente de lo que piense yo, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces es como yo digo siempre en estas lives, yo creo que tenemos que practicar el autogobierno, o sea, gobernarnos nosotros independiente de lo que haga el gobierno, y eso es lo que nos va a traer libertad. No podemos quitarnos la responsabilidad y decir, eso es culpa del gobierno o el otro es culpa del gobierno, ¿no? Tenemos siempre la libertad y más. Si tu país va a instrumentalizar los CBDCs para hacer métodos de control de la población, bueno, tú deberías de pensar a mejor de irte de tu país y tener los recursos prontos para si mañana pasa algo que no estás de acuerdo en tu país, te vas. O sea, nadie es un árbol que no puede cambiarse de sitio. Y yo no creo, especialmente si estamos hablando de utilizar el XRP Ledger, ya he explicado eso muchas veces. El XRP Ledger no permite que las transacciones sean reversibles, al menos con XRP. Entonces eso hace muy difícil un control absoluto del gobierno de las finanzas, porque para que que las transacciones sean reversibles es posible controlar, pero no es posible, al menos con el Ledger de XRP. Por eso, si yo confío en una empresa, al menos esta es Ripple, porque yo he estudiado muy bien cómo funciona el Ledger de XRP. Sé que es completamente descentralizado, que Ripple no tiene ningún control y tampoco los gobiernos acerca del Ledger de XRP. Lo mismo no es verdad con Bitcoin. Y es una ironía, ¿no? Porque la gente piensa que Bitcoin es una amenaza al sistema financiero y no lo es. Si mañana algunas carteras como Binance resuelven vender todos sus Bitcoins o también el gobierno de China tiene una cantidad astronómica de Bitcoins. Si estos deciden vender mañana, ¿qué va a pasar con el precio de Bitcoin, por ejemplo? Entonces, pensar que Bitcoin va a ser una amenaza al sistema. Creo que perdimos a Eduardo. Perdimos a... A ver, vamos a ver si se reconecta. Parece que no. Bueno, yo simplemente quería comentar el poder que cuando criticamos las CBDCs, ¿vale? O sea, yo creo que es muy importante afrontar esta transición entre lo que crees que va a ocurrir y lo que quieres que ocurra. O sea, es muy importante hacer esta distinción. Es decir,
hay una cosa que la gente se ha olvidado y es el hecho de que el Estado tiene un poder muy, muy grande. Han sido capaces de forma coordinada de cerrar la economía de 183 países. O sea, reflexiona sobre eso un segundo. 183 países con la economía cerrada. Si los gobiernos son capaces de eso, te puedo asegurar que son capaces de implementar las CBDCs. O sea, es como no querer entender la realidad. O sea, si son capaces de desplegar ese potencial de forma coordinada en una franja de un mes, en cuestión de semanas, 183 países cerrados, si de forma coordinada se genera una situación o un contexto que no sabemos o un tipo de evento donde tu Estado, tu gobierno quiere implementar CBDCs, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y esto no significa que yo esté de acuerdo, es simplemente que soy consciente del potencial de poder que tiene el gobierno, ¿vale? A ver, un segundito que ha salido Eduardo y le voy a aceptar otra vez. Entonces, hay que afrontar esta situación en este contexto. Y de hecho, yo creo que va a ser necesario. Es decir, si estamos viendo cómo devalúan el poder adquisitivo de la gente y de forma simultánea inician las CBDCs, pues es por algo. O sea, es porque saben que hay un problema con el sistema financiero, saben que la inflación quizá no esté del todo bajo control, como aparentemente están diciendo, y que hace falta presentar una solución a la alternativa actual, ¿no? Que de hecho yo creo que puede ser incluso positivo. Yo creo que las CBDCs van a ser positivas de la misma forma que ha sido, o sea, Internet. Hay que verlo como Internet. Es decir, Internet ha traído aspectos positivos y aspectos negativos. Y muy de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo de que no puedes revertir una transacción. Esto es importante, ¿no? Porque ¿cuánto control tienes realmente si no eres capaz de revertir una transacción? Ahora mismo las transacciones dependen del sistema financiero de la banca, que pueden congelar tus cuentas cuando quieran. Si usamos CBDCs usando un ledger que es sin permiso, ¿no? O sea, sin que haga falta confianza, ¿cuánto control puede haber? ¿Habrá más flujo de información? Sí. ¿Tendrás más información tuya? Sí. ¿Pero más control realmente? Yo creo que no. Entonces, va a haber, seguro que hay algún país que lo utiliza de forma negativa. Estoy seguro que vamos a ver cosas bastante distópicas en algún país, pero creo que en general va a ser más positivo, va a ser igual de positivo que Internet. Entonces, no hay que olvidar que el Estado tiene mucho más poder de lo que realmente están mostrando o incluso de lo que la gente quiere reconocer. O sea, la gente no quiere reconocer que el Estado tiene mucho más poder de lo que nosotros realmente estamos dispuestos a reconocer. Perdona, Eduardo, ¿qué querías decir estabas continuando y de repente se ha congelado? Si quieres terminar tú. Creo que lo volvimos a perder. Lo volvimos a perder, sí. Pero digo, yo añadiría, y ligado a lo que decía Eduardo, el que Bitcoin justo tiene posesión el gobierno de China, el gobierno de Estados Unidos, grandes actores de la economía, ¿no? Del sistema financiero. Entonces, ¿qué tanto vamos a la narrativa o a lo que queremos creer, ¿no? Que es anónimo, que es confidencial? En el momento que tú vayas a transferir tus bitcoins hacia un cajero para utilizar dinero, te vuelves visible, ¿no? Es por eso que han logrado dar con personas en el medio que han robado bitcoins o que han hecho fraudes, ¿no? Porque en el momento que los intentan materializar se convierte en una transacción más del sistema financiero, ¿no? En donde te pueden localizar, en donde pueden llegar y bloquear tu dinero, ¿no? Entonces, realmente es cómo utilicemos toda esta información a nuestro favor, más que vaya o no a pasar, ¿no? Realmente el que pase o el que se adopte creo que ya es un hecho. Creo que el mundo cripto, el sistema financiero basado en el blockchain, ya el proyecto está desde hace 10 15 años, ¿no? Y realmente lo que estamos viviendo no es que los gobiernos estén experimentando estas nuevas tecnologías, sino es la implementación de estas tecnologías, ¿no? Que es lo que
no vemos de cerca, ¿no? Vemos o creemos que el gobierno dice, mira, existe una nueva tecnología que se llama blockchain, investiguémosla para ver si es útil, ¿no? Esto ya viene de años y se está implementando y es lo que estamos viviendo. Entonces, el cómo nosotros estamos preparados o nos estamos preparando para esa adopción a nuestro favor es lo que nos va a llevar hacia un buen término, ¿no? Háblese del sistema financiero basado en el blockchain, de la misma inteligencia artificial, ¿no? Es cierto que va a llevar a eliminar muchos puestos de trabajo, pero como nosotros nos preparamos para estar dentro del grupo que no se ha eliminado, ¿no? Del grupo que pueda ser innovador y lleve hacia un buen término esto, ¿no? Quizá una nueva empresa basada en inteligencia artificial, y puede ser hasta a nuestro favor, ¿no? Como dices, puede llevar hacia otros niveles si estamos preparados. Muy, muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que la gente no es consciente de lo involucrados que están realmente los gobiernos con esta tecnología, porque, o sea, el dinero es como la forma en que el ser humano se relaciona entre sí, o sea, la forma en que transmitimos valor entre personas. Y ha sido históricamente el monopolio del Estado. Si hay una nueva tecnología que supone una amenaza para esa forma de transmitir el dinero, te aseguro que el Estado está metido de lleno, o sea, es que no se pueden permitir el lujo de no estar metidos en este ecosistema, ¿no? Y cuando no puedes acabar, es un poco lo mismo que ocurrió con Skype al principio. Cuando salió Skype, se unieron todas las operadores de telefonía móvil y dijeron, oye, esto es competencia desleal, tenemos que acabar con esto, y pidieron ayuda a sus amigos en el gobierno para frenar la tecnología. Recibieron un pleito, pero luego es que no puedes parar algo que no, una innovación tecnológica de ese calibre no lo puedes parar, ¿no? O sea, todos entendemos que al final, pues, Internet no se podía parar. Lo mismo ocurre con esto. Entonces, ellos mismos lo van a implementar, que es lo que la gente no termina de digerir, que es que esto es un plan que no es de hace un par de meses. O sea, esto es algo que hacer una transición de este calibre requiere una organización milimétrica y unos años de desarrollo, de estar involucrado, de desarrollar la normativa, de generar sinergias dentro del sistema financiero, reguladores con el sistema financiero con los que están generando la innovación. O sea, es un trabajo que Ripple lleva haciendo más de 10 años, trabajando desde el año 2013 con la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿vale? Entonces, esto es algo que no es nada fácil de implementar y que están pintando de cara a la población como una serie de acontecimientos aleatorios que no tienen ningún tipo de conexión y que una cosa, pues mira, esto nos lleva por aquí, cuando en realidad no. O sea, es una transición planeadísima, controladísima, porque a nadie le interesa que esto se ejecute mal. O sea, no puedes permitirte el lujo de que se ejecute mal, porque estamos hablando de la forma en la que el dinero se transmite, que es como un tema tabú casi. O sea, no puedes salir mal, ¿no? Entonces, creo que es importante explicarle que eso está mucho más diseñado de lo que realmente se expone al público. Y aquí hay un comentario muy bueno que pone: una brecha entre ricos y pobres es sostenible en el tiempo. Me parece una muy buena reflexión, y es que yo diría que lo llevamos décadas viendo ya. O sea, hace 60 años una persona de clase media con un solo salario podía mantener tranquilamente a su mujer en casa, más 5 hijos, y tener una vida tranquila, holgada. Esto hace 60, 70 años. Hoy en día es imposible, ¿vale? O sea, tienes a 2 personas trabajando, con quizá un hijo, y si vives en una ciudad como Madrid y Barcelona, el 60%, 70% de tu salario se va en el alquiler, ¿vale? Olvídate de tener 5 hijos y que, por supuesto, una de las personas no trabaje. Es decir, esto ya lleva décadas ocurriendo, ¿vale? Y esto va a continuar acentuándose en el futuro, porque van a continuar devaluando tu poder adquisitivo, y por eso van a introducir el salario mínimo universal. O sea, que esto no significa que yo esté de acuerdo, es que es necesario. Va a haber un porcentaje muy elevado de la población que no se va a querer adaptar a estas nuevas tecnologías, no va a querer aprender nuevas habilidades, como crear audiencias online, como montar negocios online, como, pues, adaptarte a la era tecnológica, igual que ha ocurrido con cualquier innovación disruptiva.
los coches, internet, etcétera, ¿no? Ha habido empresas que se han expandido y ha habido empresas que han cerrado el negocio porque no querían adaptarse. Y el punto en el que estamos llegando ahora como sociedad es que el ritmo de crecimiento, el ritmo de destrucción de empleo es superior al ritmo de creación de empleo por las innovaciones tecnológicas, y esto va a ir aumentando. Inteligencia artificial, blockchain, todos van a jugar un papel, robótica, donde vamos a ver cómo el empleo, es verdad que se van a generar nuevos puestos de trabajo, pero la destrucción de empleo va a ser superior a la creación de puestos de trabajo, porque ya empezamos a ver cómo hasta las propias empresas tecnológicas implementan tecnología en vez de contratar personal, ¿no? Entonces es muy importante estar posicionado bien en estos próximos meses y años, porque va a haber una diferencia brutal. El otro día hablaba con una persona que me decía, es que la percepción de lo que es el dinero ha cambiado. O sea, había una persona que estaba viajando en avión y decía, oye, he visto como un padre con sus 3 hijos le pagaba el ticket de avión privado en no me acuerdo qué aerolínea, y cada ticket te vale como, no sé si eran 5.000 euros el asiento privado, el asiento en primera clase, reclinable, etcétera. Y dice, pues el tío se ha dejado 20.000 euros para 4 horas de trayecto o 8 horas de trayecto en avión. Y es porque la percepción de lo que es el dinero ha cambiado frente a la población, ¿no? O sea, se están haciendo, o sea, las diferencias entre ricos y pobres ya existen en 2023. O sea, no hay que irse a 2030, es que ya está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo veis vosotros el tema de las diferencias entre ricos y pobres, el rol del salario mínimo universal, o algún comentario que queráis hacer? Yo creo que es un paradojo. Es que en los tiempos que vivimos es así. Es verdad que nunca ha sido tan fácil en este momento crear tu propio negocio con todas las opciones que tenemos con el internet, de hacer tu trabajo de donde quieras, y hacerlo solo con el móvil o con el ordenador, pero también nunca ha sido tan difícil prosperar si vas a seguir las reglas del sistema. O sea, si usted va a seguir el tradicional, lo que dicen los medios de comunicación, las tradiciones normales, o sea, uno va a querer tener su diploma, ir a la universidad, hacerse una carrera tradicional. Eso para mí está muy ultrapasado, porque con los sueldos que hay en los días de hoy, y eso es una realidad. A ver, yo he vivido, soy muy joven, tengo 25 años, pero he vivido ya tuve la fortuna, la suerte de vivir en muchos sitios, de hablar muchos idiomas, y es generalizado. O sea, las personas tienen esa percepción, ¿no? O sea, si yo voy en España, los de España me dicen, pues yo quiero ir a Inglaterra, los sueldos son más elevados y eso. Pero si voy en Inglaterra ellos me dicen, pero aquí los alquileres son demasiado altos, no puedo pagar mi rienda y eso y eso. Si estoy en Grecia, porque yo vivo en Grecia, me van a decir, pues yo de Grecia me quiero ir porque aquí los sueldos son bajos. Y es generalizado. Y si tú vas a los Estados Unidos, los de Estados Unidos te van a decir que se quieren ir. O sea, lo que estamos presenciando no es tu país, tu condición, es generalizado, es universal. No hay ningún sitio en este momento en que tú vas a construirse una carrera tradicional y vas a tener las mismas condiciones de vida que tus abuelos hacen 70 años. Entonces es normal que si vas a continuar haciendo lo que se hacía hace 50 años, no va a seguir funcionando para 2023 y mucho menos para 2050, 2040, 2030. Encima ahora con inteligencia artificial que va a reemplazar muchos puestos de trabajo, y muchas profesiones ahora ya van a dejar de existir. O sea, ya tenemos, por ejemplo, las agencias de marketing, en mi opinión, son las primeras que ya están casi colapsando, porque hubo un cambio muy grande en los trabajos, en cómo funciona, especialmente el marketing digital, por ejemplo. Entonces, usted tiene que adaptarte a los tiempos que estamos llegando y diversificar sus inversiones. O sea, una cosa que siempre ha funcionado, por ejemplo, es comprar tierra, o sea, comprar inmuebles. Inmuebles es una excelente forma de proteger
vuestro dinero, porque al paso en que compras la propiedad y el precio casi siempre, es muy difícil que vayas, al menos que no vayas para un mercado inflacionado, pero los precios están aumentando un montón. Miráis el precio de un piso hoy en una capital de Europa. Tú no compras un piso en condiciones en la mayor parte de las ciudades con menos de 500.000 euros. O sea, vamos a decir, tú has dicho muy bien otro día, Francisco, que el concepto de millonario ya ha cambiado, porque hasta el paso que hoy una persona que tenga dos pisos, y no es mucho, ¿no? Dos pisos, una persona de 30, 40, 50 años que tenga dos pisos es considerado millonario, porque sí, tu piso, muy probable, si tienes un piso en una capital europea como París, como Madrid, como Milano, Roma o cualquier ciudad grande en Europa, un piso va a costarte 500.000, 600.000, 700.000 euros. Y estamos hablando aquí de sueldos, o sea, el sueldo básico en España, en Italia o hasta en Grecia, no va a pasar, va a quedarse ahí entre 800 y 1.000 y pico, ¿no? 1.200, 1.100 euros. ¿Cuántos años tiene una persona que trabajar para conseguir permitirse comprar un piso? Al paso en que consiga guardar ese dinero, en 10 años el piso ya cuesta 800.000, ya no cuesta 500.000. Entonces, mi consejo aquí es, si las personas van a jugar en las reglas del sistema, no vas a conseguir. Vas a seguir ahí como la mayor parte de la población. Hay que diversificar sus inversiones, e incluso si tu país no tiene los mejores sueldos. Yo doy un ejemplo, ¿no? Yo vivo en Grecia. Grecia comparado a Italia, yo soy de Italia, es mucho más económico. Entonces, ¿por qué estaría yo ahí en Italia comprándome un piso, no sé, en Milano, que pagaría 600.000 euros en el centro, un buen piso? Se puede comprar un piso aquí por 100.000 y dejar otra parte de inversiones, diversificar mis inversiones, y al paso en que sí, en un año, 2 años suba las criptomonedas, yo voy, hago un cash out y ahora sí compro el piso que quiero comprarme en Italia, por ejemplo. Entonces es una cuestión de pensar fuera de la caja y no hacer lo que todos están haciendo, si no vas a tener los mismos resultados que 95, 98% de la población. De acuerdo contigo, creo que las diferencias de ricos y pobres siempre han existido, ¿no? Lo que estamos viendo, lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que se comienzan a acentuar, a hacer más grandes estas diferencias y el sector de la población que es rico, millonario, es mucho más pequeño, ¿no? Y creo que todo esto viene derivado de algo, ¿no? Las aulas, el sistema educativo. Si nosotros vamos a Google y vemos cómo eran las aulas hace 50, 70 años, son exactamente igual que en la actualidad, ¿no? La única diferencia quizás es la tecnología, pero existe en México, le llamamos un pizarrón, un lugar donde el profesor hace las notas, el profesor por arriba de lo que es las butacas de los alumnos, pero es exactamente igual, ¿no? No ha cambiado el sistema educativo cuando toda la vida o cómo vivíamos hace 50 años y cómo vivimos actualmente es totalmente distinto, ¿no? Quizá a nosotros nos tocó la era de la información, ¿no? En donde estudiábamos una licenciatura y teníamos información y nos iba bien, ¿no? En lo que es el empleo, etcétera, ¿no? Ahora que vemos, ¿no? Que desde mi perspectiva ya no es la era de la información, ¿no? Es la era de la adaptación y la era de la educación, pero personalizada, ¿no? Bien dijo Elon Musk, lo acaba de decir, creo, que las universidades ya no se va a estudiar, se va uno a divertir, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que están enseñando o el sistema no está adaptado hacia esa nueva realidad hacia donde vamos, ¿no? Que es la inteligencia artificial, el cómo nos adaptamos a esos cambios tan bruscos, tan repentinos, ¿no? Y creo que esa es la nueva era, lo que viene para nuestros hijos, para las generaciones más pequeñas, que es la era de la adaptación, cómo te adaptas a estos cambios, cómo convives quizá con tecnologías, donde vas a tener que identificar qué es real y qué no es real, ¿no?
de cómo te educas tú mismo, ¿no? En cosas que te interesan, que te gustan. Ya no vas a ir a la universidad para educarte sobre una carrera, por ejemplo, de finanzas, ¿no? Sino vas a tomar lo mejor de diferentes fuentes para lograr un objetivo, ¿no? Y lo vemos actualmente, ¿no? Quieres aprender algo que te interesa, hay muchísima gente, muchísimas personas educadas que están ofreciendo cursos fuera de las universidades, que están ofreciendo cursos fuera del sistema para lograr esos objetivos, ¿no? Entonces vienen esas nuevas vertientes en donde va a ser como más personalizado, más pequeño el sistema, pero más llevado hacia la adaptación, hacia lo que se quiere obtener, ¿no? Entonces, creo que es bastante interesante cómo está cambiando esa vida y por qué debemos de irnos preparando hacia lo que viene, ¿no? Porque lo que nosotros vivimos ya no es lo que vivirán nuestros hijos o futuras generaciones. Muy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. Yo quiero añadir dos cosas. En el apartado de bienes inmuebles, yo añadiría, de hecho esto lo hablaba hace poco con unos amigos, algo que la gente no ha terminado de entender es que todas las grandes capitales de los países, es decir, Madrid, México, DF, pues París, Berlín, Roma, Londres, va a ocurrir exactamente lo mismo. También las segundas capitales también ciudades no capitales, sino también ciudades como Barcelona o Palma de Mallorca, Milán, etcétera. Va a acabar ocurriendo exactamente lo mismo que ha ocurrido en Nueva York. Es decir, la gente, ningún neoyorquino se plantea el ser propietario de un piso en Nueva York porque saben que literalmente es imposible. O sea, Nueva York es una capital que ha atraído a gente que tiene muchísimo poder adquisitivo a nivel internacional y que quieren tener un piso en Nueva York, ¿vale? La gente que hace, los nativos que hacen, se van a las afueras o a barrios un poco más baratos. Está ocurriendo exactamente lo mismo en Madrid y en el resto de capitales de Europa. Cada vez los nativos, los que nacen en esa ciudad, no van a tener acceso y es lo que la gente no ha hecho el clic todavía. Obviamente no van a ser todos ciudades masivas como Nueva York, pero sí que es verdad que cuando nosotros seamos mayores, pues mira, ahora mismo en Madrid creo que hay 4 rascacielos, porque Madrid no tiene un skyline muy grande, pero hay 4 rascacielos. Cuando tenga yo 70 o 80 años, pues probablemente haya 25 o 30 rascacielos, o incluso más probablemente. Y nadie se planteará, siendo de Madrid, ser propietario de una vivienda porque los precios serán desorbitados al mismo estilo que ha ocurrido con Nueva York. Y lo mismo está ocurriendo ya en Palma de Mallorca, que ni siquiera es una capital, o sea, ni siquiera es Madrid o Barcelona, ¿no? Barcelona, 3/4 de lo mismo. Están trayendo a muchísimo capital de Latinoamérica, que están comprando pisos a unos precios con los cuales los nativos no pueden competir, y eso implica que se van fuera. Y produce un efecto cascada de desplazamientos del centro de la ciudad a las afueras, y los de las afueras se tienen que ir un poquito más lejos, etcétera, ¿no? Esto ya ha ocurrido en Nueva York, ha ocurrido en muchísimas grandes ciudades y va a continuar ocurriendo. Y la otra parte que quería comentar es el apartado de la educación que habéis estado hablando, y es que las herramientas del sistema educativo no sirven para el año en el que vivimos. O sea, se han quedado completamente obsoletos. O sea, tenemos una herramienta. Mira, hay una carrera universitaria que si yo a dar marcha atrás en el tiempo me habría encantado estudiar, que es una carrera universitaria enfocada a empresa, sin exámenes. Son 4 años. El primer año lo pasas en Europa, el segundo año lo pasas en Estados Unidos, el tercero en Asia y el cuarto no me acuerdo dónde. Y lo que hacen es, miden tus métricas. No te piden que hagas un examen donde escupes la información, sino que, oye, si quieres ser emprendedor, tienes 4 años para cumplir con esas métricas. Y el primer semestre te piden unas métricas. Y aprendes en base a lo que te hace falta para esa etapa de la empresa. Es decir, no es lo mismo el conocimiento que te hace falta cuando estás lanzando una empresa al conocimiento que te hace falta cuando quieres escalar la empresa pues a otros 5 países, porque ya has visto que tienes una cuota de mercado importante en tu país y quieres expandirte a otras regiones, ¿no? Son skills y conocimientos diferentes, habilidades diferentes, son etapas diferentes de expansión de una empresa. Pues ese tipo de educación va a ser mucho más habitual cuando nosotros seamos más mayores.
Y el problema es el que el sistema educativo no se ha adaptado a Internet. Está completamente obsoleto. Por eso hay una explosión de educación online, porque la gente quiere aprender de gente que lo ha hecho antes. Y por desgracia en la universidad, en el sistema educativo, en los colegios, nos encontramos a personas que se saben la teoría, pero no lo han aplicado. No han aplicado la teoría, con lo cual es más, habitualmente hay un conflicto de interés que es, les explican cosas que son contrarias a la verdad, es decir, que son contrarias a la aplicación real de la teoría, con lo cual estás estudiando AD o una carrera universitaria que te tiene que ayudar a emprender y resulta que la teoría es justo lo contrario a la práctica, ¿no? Entonces hay un conflicto ahí de experiencia versus teoría que se está viendo en 2023. Tenemos una herramienta muy potente, que es el teléfono móvil, redes sociales. Tienes la capacidad de llegar literalmente, o de crear un producto digital que puede llegar a miles de millones de personas, escribir un libro o crear un documento PDF. Mira, hay un tío en Twitter que está creando PDFs por $49 que yo he comprado, que se llama Stedas, y tiene en una sola imagen, en un PDF, todos los proyectos que se están construyendo encima del ecosistema de XRPL. Es un producto que yo compro. O sea, yo estoy encantado de pagar $49 para que en una sola imagen tener un resumen de todos los proyectos que se están construyendo. Eso hace 50 años era imposible. Entonces es la paradoja de los tiempos en los que estamos viviendo. Nunca había sido tan fácil crear un producto digital tan rápido y llegar a miles de millones de personas, pero de forma simultánea estamos viendo muchísima pobreza y más diferencias que nunca entre ricos y pobres, ¿no? Entonces, creo que con el paso del tiempo veremos que esta transición es positiva, solo que cuesta digerir la información. Entonces, hasta que veamos las cosas con más claridad, va a haber mucho escepticismo, mucho miedo. Olvidaos del miedo, hay que abrazar el cambio y ver el lado positivo de esta transición. Quería comentaros también otra noticia. No sé si hay alguna noticia que queráis comentar vosotros en concreto, que yo quizá estoy monopolizando las intervenciones. Tengo hemos visto una subida de precio. Quizá podemos hacer un pequeño análisis técnico, Raúl, de qué esperar del precio de XRP. ¿A qué crees que se ha debido la subida del precio esos últimos días, que ha subido bastante, un 12%, si no me equivoco? Bueno, básicamente yo creo que la subida viene derivado de las noticias y la expectativa de lo que vaya a pasar con el tema de la demanda, que recordemos hace unos días Brad Garlinghouse dijo que se espera que la resolución de la demanda tarde un par de semanas, que ya estamos cerca, entonces creo que eso genera cierta expectativa con respecto a esto y bueno, especuladores que entran para intentar justo, ¿no? Tomar esa volatilidad y recibir las ganancias, ¿no? Y derivado de todos los proyectos también, ¿no? Que hemos visto que se dan en las noticias, ¿no? Como Metaco. Superamos los 50 centavos recientemente, creo que es una buena señal, por así decirlo, y la pregunta, lo que debemos de ver es si esos 50 centavos los retenemos técnicamente, ¿no? Es decir, si cae el precio por debajo de los 50 centavos o se estabiliza, porque eso nos dará un indicativo de si vamos a seguir viendo precios alcistas o no, ¿no? El gráfico, bueno, se muestra alcista. Los 50 centavos es un soporte en estos momentos bastante fuerte. Si logramos mantenerlo, podremos ver entre 75 centavos, quizá yéndonos a los 80 centavos. Depende mucho de las noticias, ¿no? Que también estemos viendo y depende de todo el volumen que comience a entrar para la compra de XRP. Yo ahorita veo una lateralización en los 51 centavos, derivado que, bueno, subió de manera importante en las últimas horas y, bueno, cuando sube de esa manera tiende a estabilizarse para encontrar sus soportes y resistencias, ¿no? Entonces, estaremos viendo, yo creo que en las siguientes horas, estos 50 centavos, que es lo que hace el activo para superarlos o no, y de ahí, bueno, definir los siguientes pasos. Sin embargo, bueno,
lo que ya habíamos hablado, ¿no? Si tenemos el foco en el largo plazo, si tenemos el foco en lo que puede llegar a ser XRP, que esté en 30, en 20 centavos, en 50 centavos, realmente sigue estando barato, sigue siendo una buena oportunidad de compra para los que estén pendientes o invirtiendo a largo plazo y de alguna manera pacientes, ¿no? Para que se dé esa explosión hacia precios en los que creemos que XRP, Ripple vayan a llegar y vayan a adoptar hacia el futuro. Entonces, buenas señales para Ripple y buenas señales también porque si logramos superar esos 50 centavos, si logramos irnos más hacia el dólar, a los $2, sin que haya noticias, eso nos da mucho más gasolina para cuando haya noticias positivas el activo pueda irse alcista de manera más rápida y más importante, ¿no? Entonces, el que esté rompiendo todas esas resistencias a lo largo de este tiempo sin existir noticias es también buena señal. Yo espero que tengamos un poquito más de tiempo y que aún se mantenga por debajo del dólar un poquito más para seguir acumulando. Llevamos ya hora y media de live. Si queréis hacemos un wrap-up y comentamos como última intervención qué esperar el 13 de junio, qué creéis que va a salir publicado en los emails de Hinman, cómo creéis que eso puede acabar afectando al precio de XRP y alguna idea que queráis transmitir a los 363 personas que están viendo el live ahora mismo. En mi caso, bueno, ¿qué creo que vaya a pasar el 13? Yo creo que los documentos de Hinman, al ya no tener opción y que van a ser revelados, vamos a ver temas interesantes, ¿no? No solo de qué incluyen esos documentos o de qué se habló, sino también quizá temas en donde la SEC misma, los directivos de la SEC favorecen a ciertos activos, ¿no? En este caso Ethereum, y cuál va a ser la reacción, ¿no? De los mercados, porque recordemos que la SEC no solo está enfocada en criptomonedas, está regulando todo el sistema financiero en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el hecho de que existe ese favorecimiento o esa corrupción de la SEC hacia el sistema, bueno, da un indicativo hacia el Congreso de que hay que poner nuevas reglas, de que hay que cambiar todo la ideología o las reglas del sistema financiero y cómo se regula, ¿no? Entonces, va a ser interesante porque quizá si se da un fallo a favor de Ripple, no solo sea que Ripple sea la primera empresa o la XRP, la primera criptomoneda regulada, ¿no? Sino que esos cambios que vienen hacia la SEC, hacia el sistema financiero, ¿no? Cómo va a cambiar todo, quizás a la tokenización, a la digitalización del dinero, ¿no? Entonces creo que va a ser un día bastante importante para las criptomonedas. China también está haciendo lo suyo para la adaptación de todo el mundo o el ecosistema cripto. Entonces creo que hay noticias bastante favorables para el mundo cripto que nos van a llevar hacia una adopción quizá en Estados Unidos más rápida, obviamente para las que apliquen esas reglas, ¿no? A las que cumplan esas reglas, y a la SEC una serie de cambios interesantes derivados de todo este tema, ¿no? De los documentos de Hinman, de todo el tema de la demanda de XRP. Y bueno, adicional, he visto varias preguntas acerca de XRP, quizá haya nuevas personas que no conocen el ecosistema de XRP, cómo funciona, qué conexiones tiene, quién es Jed McCaleb, ¿no? Que se habla mucho de que XRP es un fraude por Jed McCaleb. Yo los invito en YouTube, tengo mucha información acerca de qué es XRP, cómo funciona. Ahí pueden ver todos estos videos y educarse más acerca de toda esta parte, ¿no? Para hacer decisiones informadas. Ustedes también pueden investigar por su parte. Creo que es bastante bueno no creer todo lo que se dice en las redes y llevar las investigaciones hacia otro nivel. Y bueno, creo que eso es todo. ¿Y tú, Eduardo, cómo lo ves? Tenemos muchas noticias positivas en los últimos días, especialmente para criptos en general, no solo para XRP. Quisiera llamar la atención para el hecho que hace un par de días tuvimos una noticia que Ripple se está juntando con Hong Kong para desarrollar en el CBDC
y creo que 2 días después salió una otra noticia que no es China, es que Hong Kong es una región autónoma de China, así como es Macao. Entonces, ahora Hong Kong está otra vez liberando a sus ciudadanos para que puedan accesar a exchanges de criptomonedas. Yo creo que no hay coincidencias, ¿no? No es una coincidencia que Ripple empieza a juntarse con el gobierno y ahora tenemos esa... Se acaba de ir el vídeo y el audio. Bueno, Perdón, he vuelto ahora. Y entonces no son coincidencias, ¿no? Lo que ha pasado. Y otra noticia buena que tenemos es que luego vamos a ver lo que ha pasado con los emails de Hinman. Y eso es una noticia extraordinaria para el proceso de Ripple y SEC. Y bueno, como vemos, tenemos una cantidad de noticias increíbles. O sea, como decimos siempre, una semana en el mundo de las criptomonedas nos parece que pasa un año o hasta más. Entonces ahora es una cuestión de tener paciencia, estar siempre acompañando nuevas noticias y bueno, mi conclusión es que tenéis siempre que seguir buscando más informaciones, especialmente acerca del ecosistema del XRP Ledger. muy buena, muy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. Yo simplemente añadiría que no creo que vayamos a ver un aumento de precio o un cambio de precio importante el día 13 de junio. Creo que simplemente es otro pasito más en la narrativa, en justificar qué activos digitales se pueden utilizar y qué activos digitales no, o ver un poco la corrupción de Ethereum, etcétera, con todo el tema de Hinman, el FreePass, etcétera. Y no creo que vaya a pasar nada que va a ser como rompedor el día 13. Evidentemente va a salir mucha información que va a respaldar a XRP por los emails, pero soy bastante cauto. O sea, yo me suelo tomar esto, creo que no sabemos los timings, pero creo que hay que ir con pausa, porque hay mucho nerviosismo, ¿no? O sea, se nota, se palpa el ambiente o la tensión de la gente que tiene ganas de que el 13 de junio pues o haya un acuerdo, o yo personalmente creo que no habrá acuerdo. Creo que si hubiese habido un acuerdo ya lo habrían hecho, y creo que vamos a ver los emails y lo que... Acuerdo antes del 13 de junio, quiero decir, ¿eh? Así que, bueno, esa es un poco la idea. Pues nada, es encantado de estar aquí con vosotros otra semana más, Eduardo y Edo. Y nada, la semana que viene yo al menos no podré participar del live, no podré estar, pero vamos, que tranquilamente podéis hacer vosotros un live. La semana que viene estoy en una especie de mastermind de emprendedores en Costa Rica, o sea que no podré unirme. Y así que nos vemos de aquí a 2 semanas y nada, encantado de estar aquí otro live con vosotros y a ver qué ocurre de aquí a 2 semanas. Muchas gracias Igualmente, a todos. muchas Nos vemos gracias. en 2 semanas. Gusto estar con ustedes. Nos vemos. Un saludo a todos. Nosotros podemos hacerlo la próxima semana y bueno, Francisco, nos vemos entonces en 2 semanas. Sí, de acuerdo, Edo. Hacemos un live la próxima semana para seguir con Crypto Insights y nos vemos a todos la semana que entra. Saludos. Muchas Exacto. gracias. Un saludo a todos.